Muy Muy bien, bien, ¿cómo gracias. estás, Eduardo? Sí. Espérate, voy a tratar de conectarme con cable LAN porque ahora que me acordé, en mi oficina tengo muy mala señal de Wi-Fi y se me estaba olvidando que ahí sí. A ver, Yo tengo la misma Paz, situación, un minuto. dale. Ahí se conectó cable LAN. Paz ¿Qué tal, señor? nos, ¿Cómo estás? Paz, muy bien. Paz nos indica que ya se está Ya grabando la estamos a tiempo. sesión. Sí. Perfecto. Y Ya, le pues démosle inicio, ¿te comentaba, parece? ¿ya? Ya. Como ustedes lo Bien, pues indiquen. oye, los quiero presentar, pero antes que todo les quería agradecer a todos por estar aquí con nosotros. Esta es prácticamente la primera actividad que organizamos este año en el marco de la licenciatura en Historia de la Universidad Gabriela Mistral. Hoy día, literalmente hoy día, 6 de junio, se conmemoran 80 años del día D. Para los que nos apasiona la historia, la guerra, la historia militar, es un hito tremendamente interesante, porque, bueno, fue un hito, ahí Froilán y Franklin podrán, que son los expertos, hablar más sobre esto, pero significó, supuso un punto de inflexión para la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, ahí nos vamos a encantar con lo que ellos nos puedan comentar, pero desde ya le agradezco muchísimo a Froilán, que actualmente es profesor de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Froilán es licenciado, magíster y doctor en historia, investigador, profesor nuestro de la Escuela de Humanidades. Tenemos el lujo y el privilegio de tenerlo. Y también Franklin Coletti, que también es profesor nuestro de la Universidad Gabriela Mistral. Franklin es licenciado en historia y actualmente está terminando su doctorado en estudios americanos, experto también en la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo fundamental de esta actividad es que podamos revisar, conmemorar, también conversar un poquito sobre el día D. Froilán nos va a conversar sobre el hito mismo, mientras que Franklin nos va a conversar también sobre la repercusión de la guerra en Chile, que es el tema de su tesis doctoral. Así que para mí, como director de escuela y también director de la licenciatura en historia, es un tremendo privilegio tenerlos a los dos. Los conozco, son amigos, profesionalmente son personas realmente extraordinarias. Y nada, pues tenemos la suerte de tenerlos a los dos exponiéndonos estos temas tan interesantes. Así que desde ya les agradezco muchísimo la asistencia a cada uno de ustedes, particularmente a Franklin y a Froilán, y dejarlos también invitados para mañana, porque mañana se conmemora nada más ni nada menos que el asalto al Morro Arica en el marco de la Guerra del Pacífico y nos va a estar acompañando el doctor Claudio Vélez. Así que nada, en honor al tiempo, Froilán va a comenzar su presentación. La idea es que en 20 Ujú. minutos, 25 minutos nos pueda presentar, después Franklin, y al final de la sesión, una vez que Franklin termine de presentar, vamos a dar un espacio ¿cómo se llama? Para preguntas, reflexiones y análisis, para estar terminando aproximadamente a la 1 de la tarde. Así que nada, muy agradecido, muy feliz, y yo al menos estoy súper expectante de las buenas ideas que puedan salir acá. Y nada, quedo a disposición de cada uno de ustedes para lo que necesiten, ¿eh? Así que Froilán, Franklin, muchas Eh, gracias. Muchas gracias, profesor Eduardo Hodge. Quiero partir por agradecer a la Escuela de Humanidades de la Universidad Gabriela Mistral, a la licenciatura en Historia de la Universidad Gabriela Mistral. Aprovecho de saludar a todo el cuerpo académico, los profesores, la coordinadora, la profesora Paz Crobeto, el doctor Eduardo Hodge, por hacer posible esta actividad. Y me parece muy importante que todos los que estamos hoy acá estamos en un sentido de reflexión, de conmemoración y también de agradecimiento. El día D significó un punto importante dentro de la Segunda Guerra Mundial, pero también un punto en el cual miles de jóvenes dieron sus vidas por valores, por la libertad, por la paz, por la cooperación del mundo contemporáneo, el mundo de hoy. Y ese es un aspecto muy importante, porque si bien analizamos un tema desde el punto de vista militar e histórico, es importante recordar que lo hacemos también desde una reflexión de la importancia y preservación de la paz. Bien, voy a compartir pantalla con ustedes. Por favor, indíquenme si se puede ver esto. El PPT que dice 80 años del día de Normandía, 1944. Se ve una pantalla en negro.
Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, estamos en vivo y directo, así que voy a dejar de compartir pantalla. Bien, por favor indíquenme si ahora sí vemos la presentación. Ahí sí. Ahora sí, sí, yo lo querido veo. amigo. Perfecto. Bien, entonces, dicho esto y en honor al tiempo, voy a hacer una, una presentación muy sucinta acerca de los 80 años del día de Normandía en 1944. Desde el punto de vista histórico, contextualizar un poco en dónde nos situamos dentro de la Segunda Guerra Mundial, este proceso global de casi 6 años de extensión, particularmente deteniéndonos en la operación Overlord, nombre militar del desembarco en Normandía, luego el desembarco de Normandía, lo que supuso en cuanto a los desafíos y lo que representó para la contienda, y algunas reflexiones finales desde la historia. Bien, en este punto es importante que podamos situarnos, viajar en el tiempo y reconocer este mapa. Este es un mapa del mundo dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial y como pueden apreciar en los colores, tanto de color naranja como en color violeta, vemos todos los países conectados con estados beligerantes y estos dos grandes grupos, las potencias del eje y las potencias aliadas. Sin lugar a duda, lo que más destaca en este mapa es la envergadura y el alcance de esta guerra. Estamos ante una guerra de proporciones y de numéricas, materiales e industriales muy importante. Acá nos situamos ya dentro del mapa de Europa. Para contextualizarlo, la Segunda Guerra Mundial se inició formalmente el 1 de septiembre de 1939 con la campaña de Polonia o la invasión alemana hacia Polonia, país que fue dividido por la Unión Soviética y la Alemania nazi, concretándose así el pacto de no agresión o el pacto Ribbentrop-Molotov de agosto de 1939, y los primeros 3 años de la contienda, 1939, 40, 41, la iniciativa de la guerra la tuvo Alemania. De hecho, para los contemporáneos del conflicto se pensaba hacia 1941 hasta 1942 que Alemania podría eventualmente ganar la guerra. En sus pantallas vemos en líneas rojas la expansión del ejército alemán, de la Wehrmacht, en el centro de Europa, con, como ya lo mencionamos, 1939 la campaña sobre Polonia, 1940 principalmente la campaña de Francia, un hito sumamente importante porque Alemania consiguió en un mes lo que no consiguió en toda la Primera Guerra Mundial, que era tomar París y derrotar a Francia. Con esto, casi toda Europa estaba bajo control e influencia alemana, desde los países escandinavos, Noruega, Dinamarca, hasta el Mediterráneo, Grecia. Eventualmente se abrió otro frente, el frente del norte de África, inicialmente entre italianos y británicos y posteriormente con la incorporación de Alemania y Roma. Pero en este punto, recapitulamos, es importante entender que en 1942 se pensaba que la guerra estaba en manos alemanas. Sin embargo, este año, 1942, 2 batallas fueron muy importantes para virar el rumbo de la contienda. Nos referimos a la famosa batalla del Alamein en el norte de África. Acá lo podemos ver, Egipto, entre julio y noviembre de 1942, entre el Africa Corps al mando de Rommel y el octavo ejército británico al mando del general Montgomery, que terminó con la derrota alemana y la victoria aliada, y
eventualmente, ya a comienzos de 1943, la expulsión de alemanes e italianos del norte de África. Paralelamente, desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, se desarrolló una de las batallas más cruentas de toda la Segunda Guerra Mundial, más violentas, como fue la de Stalingrado. La gran batalla urbana sobre las ruinas de lo que quedaba de la ciudad en Stalingrado. En ella se perdió todo el sexto ejército alemán, cerca de 250.000 hombres, bajo el mando del general Friedrich Paulus. Entonces, estas dos batallas, el Alamein 1942, Stalingrado 1942-1943, marcaron un punto de inflexión. A partir de este año, 1943, la guerra entra en una nueva dimensión. Es decir, ya la iniciativa no la tienen los alemanes, la Wehrmacht ya no es la misma desde Stalingrado, sino que ahora son los aliados los que tienen a su disposición el tomar la iniciativa. En el Atlántico nos encontramos con este mapa. Es un mapa de la batalla que se estaba librando por el control de los mares. Como pueden ver, esta batalla del Atlántico, en la cual se disponen toda la flota de submarinos alemanas desde el Atlántico Norte, Atlántico Medio y el Atlántico Sur, fue muy importante para cortar la ruta de suministros y las comunicaciones de los aliados entre el gran arsenal de la democracia y de la libertad, como se llamó a los Estados Unidos por el mismo presidente Roosevelt, y los países beligerantes aliados en Europa, Inglaterra y Rusia. Este mapa y esta batalla fue decisiva, determinante, porque a partir de abril de 1943 los aliados pudieron reducir gradualmente el número de bajas y controlar los espacios del Atlántico. Esto fue vital para toda la logística, suministros, transporte de hombres, de materiales, de pertrechos para mantener el esfuerzo bélico en Europa. Entonces, con esto queremos contextualizar dónde actuamos. Ya hacia junio de 1943 y 1945, quiero que lo veamos acá en el mapa, los espacios de acción de las manadas de lobos a los submarinos alemanes se habían reducido y los aliados ya tenían un mayor control en estas rutas desde América del Norte hasta Gran Bretaña. Bien, acá podemos ver un mapa en el cual encontramos dos líneas verdes cruciales para el mantenimiento del abastecimiento y de los ejércitos aliados en Gran Bretaña, en la Unión Soviética. Esto es clave para que se pueda entender la iniciativa aliada en Europa desde el año 43 en adelante. Los aliados ya habían desembarcado en noviembre del 42 en el norte de África, en la Operación Antorcha, que lo vemos acá, y como ya mencionamos, esto fue decisivo para la victoria aliada en el norte de África y la derrota del Afrika Korps. Posteriormente, en el año 43, nos encontramos con, por un lado, la estrategia de defensa móvil de von Manstein en el frente oriental, la batalla de Kursk más importante en la batalla en confrontaciones de tanques de toda la Segunda Guerra Mundial y en este año en las estepas de Europa Oriental. Estamos hablando de julio de 1943 y paralelamente el desembarco en Italia en 1943 que abrió otro frente. Entonces estamos hablando de un frente sur, península italiana, y un frente amplio, extenso en Europa Oriental. Entonces esto nos sitúa ya entre fines de 1943 y comienzo de 1944 en Occidente, en el oeste de Europa. Y acá podemos observar este mapa en el cual se aprecia que tanto alemanes como aliados sabían
que era cuestión de tiempo de que se abriera un segundo frente en Europa, es decir, en el Europa del Oeste. Sabiendo esto, los alemanes diseñaron lo que se denominó la muralla atlántica, ¿sí? Que era toda una serie de sistemas defensivos desde la frontera con España hasta Escandinavia, toda Noruega, sigamos esta línea amarilla que está acá, y que tuvo acá como principales organizadores al general Gerd von Rundstedt, comandante en jefe del grupo de los ejércitos en el oeste, en Occidente, que es el caballero que vemos acá en la imagen inferior a la izquierda, y el general Erwin Rommel, el zorro del desierto, conocido por sus maniobras en el norte de África. Rommel quedó como comandante del grupo de ejércitos B, bajo el mando de von Rundstedt en el oeste. Para sorpresa de Rommel, al llegar a Francia se encontró con que los sistemas de defensa realmente no eran operativos, estaban sobre el papel, sobre los planes, y no estaba sistematizado. Rommel imprimió una energía y una brillante organización para tomar todas las ventajas posibles, tanto del terreno desde el punto de vista topográfico como de los recursos disponibles. Para que tengamos una idea de la actividad de Rommel, se tomaron hasta vías de ferrocarriles para organizar trampas y tratar de entorpecer el desembarco o el eventual desembarco aliado en Francia. Vemos una imagen de Rommel en la época supervisando el frente. Y esto es clave. El sistema defensivo alemán comprendía una compleja red de búnkers, de nidos de ametralladoras, de sistemas de abastecimiento, varias líneas de obstáculos y de defensas, sabiendo que contaba con una inferioridad numérica. Es decir, Rommel era consciente de que los aliados tenían una mayor cantidad de recursos materiales y humanos y eventualmente era cuestión de tiempo para que se pudiese repeler en un primer instante a la ofensiva aliada. De hecho, Rommel era partidario de mantener las unidades Panzer, las unidades acorazadas con mayor poder de fuego cerca de la costa, de manera tal de en las primeras 24 horas repeler cualquier tipo de invasión aliada. Sin embargo, en este punto hubo una diferencia, pues Rundstedt consideraba de que precisamente el valor de estas unidades Panzer debían ser resguardados y debían mantener cierta distancia de la costa para impedir que fuesen destruidas rápidamente y poder otorgar mayor movilidad en alguna de las líneas defensivas. Finalmente, el mando de las unidades Panzer quedó bajo directo control del Führer, de Adolf Hitler, y esto imposibilitó una mejor organización, una defensiva táctica en las primeras horas del desembarco de Normandía, como veremos más adelante. Bien, desde el otro lado, es decir, desde el punto de vista aliado, la operación Overlord había sido dispuesta desde la conferencia de Teherán a fines de 1943 por los aliados. Roosevelt y Churchill se habían comprometido con Stalin a abrir un anhelado segundo frente que los rusos venían demandando desde hacía tiempo, y se encargó al general Dwight David Eisenhower, a quien vemos acá en pantalla en la imagen del centro, al centro de la imagen, como comandante supremo aliado. En la organización de la operación Overlord tuvieron importante participación el general Omar Bradley, a quien vemos acá en la imagen, y el general Bernard Montgomery. En este punto, los aliados se demoraron en una meticulosa organización y planificación de la operación Overlord, que implicaba no solamente la logística y el traslado de hombres, pensemos en movilizar más de 1.200.000 soldados estadounidenses hacia Gran Bretaña, trasladarlos por todo el Atlántico, mantenerlos, entrenarlos, sino también todo lo que tenía que ver con la logística, operaciones aéreas, navales, aerotransportadas,
de inteligencia, entre otras. Y en este punto fue crucial aprender de las experiencias previas, del desembarco aliado en Dieppe en 1942 en Francia, que fracasó y que costó la vida de miles de soldados canadienses, y también la experiencia previa anterior a 1944, que fue el desembarco en Italia, en Anzio. Y en este punto es hoy, a 80 años del desembarco, importante reconocer la figura del general Frederick Morgan. Vemos en pantalla que fue uno de los principales organizadores y planificadores del conflicto, y entender también de que fue un esfuerzo colegiado, aliados británicos, canadienses, entre otros. Bien, ya entrando en lo que fue el desembarco en Normandía, nos encontramos con esta imagen, esta infografía. Se seleccionaron 5 playas. De esas 5 playas, 2 quedaron bajo fuerza estadounidense, las playas Omaha y Utah. Los británicos debían tomar las playas Sword y Gull, y los canadienses Juno. Pero frente a esto debían sobrepasar toda esta serie de obstáculos que vemos en pantalla. Estamos hablando de unos 200 a 300 metros de playa que tenían minas, obstáculos, nidos de ametralladoras, las potentes ametralladoras alemanas MG-42, que tenían un poder de fuego muy importante. Para que tengamos una idea del alcance de la aliada y la envergadura, hay acá una síntesis. Más de 130.000 soldados aliados movilizados para desembarcar este día, 195.000 marinos, 23.000 paracaidistas se habían lanzado el día anterior, se habían movilizado 23.000 buques de guerra, más de 4.000 lanchas de desembarco, 13.000 aviones, 20.000 vehículos blindados. Estamos hablando de cantidades importantes, enormes. Lo vemos acá en un esquema mucho más detallado, tanto de las unidades aliadas como de las unidades alemanas en el norte de Francia. En este punto es importante mencionar que al momento de generarse el desembarco en Normandía, Rommel no se encontraba en el puesto de mando, sino que había tomado días de licencia para visitar a su señora, que estaba de cumpleaños, y además los mandos alemanes no consideraban que Normandía fuese el primer desembarco o el desembarco mayor, sino que probablemente consideraban que iban a haber varios desembarcos, y presumiblemente en el paso de Calais, el punto más estrecho entre Gran Bretaña y Francia, lo vemos acá entre Dover y Calais, que los alemanes esperaban iba a llegar el grueso del desembarco. Finalmente no llegó, y Normandía se consolidó como la cabeza de playa aliada. Esta cabeza de playa, que significó el esfuerzo de miles de jóvenes entre 18, 19, 22 años, que estaban combatiendo en un espacio abierto contra fuego directo y varios obstáculos. Sin embargo, el esfuerzo aliado permitió que el segundo semestre de 1944 poder tomar la iniciativa en todo Occidente, reconquistar Francia, avanzar en Italia, liberar Roma y París, y ya en 1944, fines del 44, comienzo del 45, avanzar hasta el Rin, la toma de Checoslovaquia, como lo hizo el general George Patton al mando del ejército estadounidense, a quien vemos en pantalla ya en la contienda. Entonces estamos ante una operación que abrió un camino, un punto de inflexibilidad tanto para aliados como para alemanes, en el cual se sabía que era cuestión de tiempo para el término de la guerra. En sus pantallas vemos los bombardeos aliados entre 1940 y 1945
Fíjense en la cantidad de bases y unidades estacionadas en Gran Bretaña y el cada vez mayor alcance sobre suelo alemán de los bombardeos aliados. En el día D, aparte de la valentía de los soldados en el desembarco, hay que hacer crédito también a la superioridad aérea, el esfuerzo aliado por conservar y destruir las vías de comunicaciones para impedir la reorganización del ejército alemán y también el esfuerzo de las armadas en toda la operación logística de movilización y literalmente crear un puerto para el desembarco del material pesado. Normandía permitió esto, permitió el avance definitivo de las fuerzas británicas y estadounidenses junto con elementos franceses, polacos, canadienses, australianos hacia Alemania, mientras que paralelamente los rusos, a partir de la operación Bagration de 1944, habían prácticamente expulsado a los alemanes de los territorios de la Unión Soviética, habían alcanzado Polonia y habían hecho que los alemanes se replegaran hacia el país, hacia Alemania. Finalmente, esta ofensiva terminó con la contienda en Europa en mayo de 1945, como lo vemos en el mapa. Todas las flechas de color rojo en el frente occidental de iniciativa estadounidense y británica y las flechas en color vino tinto, iniciativas del Ejército Rojo en el frente oriental. Para ir cerrando y entender la importancia del día D, debemos referirnos a los números. Más de 7.000 embarcaciones de distinto tipo y calado, más de 150.000 soldados aliados en acción desembarcando en Normandía, más de 5.000 aviones en acción aliados este día. Estamos ante unas cifras realmente enormes y que revisten un enorme esfuerzo de planificación, organización y logística para llevarlo a cabo. Estratégicamente, la operación fue determinante en el frente occidental en el esfuerzo bélico por acabar la guerra. Y acá hay que hacer también una acotación. Si bien los objetivos iniciales del día D, tomar la ciudad de Caen próxima como objetivo militar, no se logró en el tiempo correspondido, hubo muchos percances y contratiempos. Los aliados estimaban terminar con la guerra y hacia diciembre de 1944, Navidad, y no fue así, sino que la guerra se extendió otros meses, ya a comienzos de 1945. Ya la contienda se sabía que era definitiva. No habría posibilidad de un cambio de rumbo, sino que era cuestión de tiempo la derrota alemana. Militarmente, el éxito del día D se debió a la planificación, la logística, la superioridad aérea, el control de la información y la inteligencia militar. Tanto para la creación de un ejército ficticio, el famoso grupo de ejércitos 1 al mando del general Patton, estacionado en Gran Bretaña, que eventualmente desembarcaría en el paso de Calais y que engañó casi por completo a la mayor parte de la oficialidad alemana. Y finalmente, desde el punto de vista histórico, lo más importante fue el valor humano, el valor de estos jóvenes de esta generación que dieron sus vidas por las ideas de libertad, de democracia, de cooperación y de entendimiento ante la sombra de la guerra y de lo que había significado la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que dentro de la Segunda Guerra Mundial y desde los años 30 se conocía y se había difundido información acerca de los alcances de dictadura, de opresión y de sufrimiento de algunas poblaciones humanas bajo la ocupación alemana en Europa. Y finalmente, junto con el valor humano, los valores occidentales. El valor de las democracias, de la libertad individual y de la sociedad para luchar contra fuerzas opresoras. Como historiadores y comunidad,
aprovecho para recomendar estas tres fuentes históricas de un enorme valor. Mucha de la documentación sobre la Segunda Guerra Mundial ha surgido con los años, conforme se ha ido desclasificando. Hay una enorme literatura, series, películas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero me parece importante que, como acuciosos de la historia y del pasado, podamos volver a miradas testimoniales contemporáneas. Y en este sentido recomiendo estas tres memorias de hombres clave, figuras dentro del día D. El general Dwight Eisenhower, con su memoria sobre Cruzada en Europa, publicada en 1948, de casi 600 páginas. Las memorias del general Omar Bradley, Historia de un soldado, publicada en 1951, también sobre 500 páginas. Y las memorias del general Bernard Montgomery, publicadas en 1958, con casi 600 páginas también. Son fuentes históricas, documentales directas que nos permiten acceder a la importancia y la gravedad de tomar decisiones en tiempos de conflicto, de crisis y el ejercicio de liderazgo. Para dar una idea, pensemos en que Eisenhower tuvo que tomar la decisión de liderar el día D, el 6 de junio, originalmente estaba previsto para el 5 de junio, y había previsto dos cartas, una si la operación era exitosa y otra si la operación fallaba. Así de difícil fue el momento y la circunstancia que le tocó vivir en esta contienda. Bien, estimados, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos dialogar. Muchas gracias, estimado Froilán. Muy ilustrativa, muy clara tu presentación. De cosas nuevas, así que muy agradecido. Ahora le damos el paso entonces a Franklin. Franklin nos va a hablar sobre el impacto de la Guerra Mundial. Bueno, adelante, Franklin. Bueno, buenos días, buenas tardes ya a todos. Muchas gracias a Eduardo, a Paz, a todos los asistentes. A Froilán, muchísimas gracias por su excelente, profunda y muy educativa exposición. Lamentablemente para mí la vara queda muy alta luego de tu presentación. Sin embargo, bueno, intentaré al menos no quedar tan por debajo en este momento. Como dijo Eduardo, el día de hoy yo voy a hablar un poco sobre el Chile frente a la Segunda Guerra Mundial. No tendremos o no será algo tan técnico, sino un poco más general. Por favor, si podrían indicarme, si alguien me puede indicar si se puede ver la pantalla que estoy compartiendo. Se te ve muy perfecto, Franklin. Sí, perfecto. Muy bien. Y vamos a comenzar entonces. Acá tenemos la estructura de esta presentación. Iniciaremos con una introducción, antecedentes de Europa entre 1935 y 1939. Esto va a ser importante porque de acá vamos a comprender cómo la política exterior chilena y el debate interno político en Chile, además de la opinión pública, se va a ir fraguando durante todo este momento. Luego, Chile frente a estos problemas entre 1935 y 1939, Chile y su relación con los países en guerra, luego Chile y la guerra, el debate interno frente a la política exterior y unas breves y muy generales conclusiones. Para iniciar, el debate ideológico y político y social, iniciado apenas concluyó la Primera Guerra Mundial, fue el principal detonante de la Segunda Guerra Mundial. Esto es evidente. Lo que sucede en Europa, la llegada al poder de sistemas totalitarios como el bolchevismo en la Unión Soviética y el fascismo en Italia, va a ser una especie de ejemplo para otros movimientos, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, para intentar tomar el poder en Europa.
Esto no va a pasar desapercibido dentro de América Latina y evidentemente en Chile o desde Chile se va a observar con bastante atención lo que está sucediendo allí. En algunos momentos se va a emular, en otros momentos se va a tratar de tomar acciones preventivas para evitar que se llegue a este tipo de revoluciones muy sangrientas como la rusa, o revoluciones que desencadenarían o terminarían en dictaduras como lo que sucedió en Italia y posteriormente en Alemania. Y efectivamente pareciese ser que lo más importante es la llegada al poder del nacionalsocialismo en 1933, porque prácticamente de inmediato generó una importante distorsión en las relaciones internacionales, que se va a volver en algo irreversible en 1939 con el inicio de la guerra, pero entre 1935 y 1939 las acciones del gobierno nacional socialista van a generar una distorsión no solo para Europa y para Europa Central, sino que se va a ir globalizando toda esta expansión y esta nueva visión de hacer política exterior. En Chile los acontecimientos van a ser vistos con gran atención. Su actuación siempre se va a derivar de la tradición de Chile como país independiente y de respeto a la autodeterminación de las naciones. Chile va a actuar inicialmente de la Liga de Naciones y luego va a actuar como país fuera de la Liga de Naciones, como una nación con una tradición de respeto hacia la independencia de otras naciones y como una nación con independencia de acción. Y frente a esto va a mantenerse, como lo veremos más adelante, neutral durante gran parte del conflicto, aunque podríamos decir que fue neutral durante todo el conflicto. Y ya explicaremos por qué. Existe en Chile actualmente una discrepancia entre académicos y entre la opinión pública sobre la posición de China en la guerra. Dentro de la comunidad académica se entiende, y en todo trabajo serio que se ha realizado, se entiende que Chile fue un país neutral y tuvo una neutralidad muy pro-aliada. Sin embargo, dentro de la opinión pública se piensa y está muy extendido que existió una neutralidad, pero esta neutralidad fue simpatizante con los nazis. Esto muy probablemente se deba al hecho de utilizar o del uso de fuentes hemerográficas como fuentes primarias, lo que hace ver que la opinión pública de ciertos políticos que tenían gran alcance dentro de los medios de difusión, sobre todo escritos, puedan sopesarse y se sienta que sí existía probablemente un equilibrio o la balanza estuviese un poco sesgada hacia el eje. Sin embargo, cuando entendemos y cuando trabajamos lo que fue la política de Estado y la política tanto diplomática como comercial de Chile, entenderíamos que esta neutralidad fue, sin ninguna duda, decididamente pro-aliada, aunque diplomáticamente se hayan mantenido las relaciones con los países del eje. Los antecedentes en Europa entre 1935 y 1939 podemos ver cómo el mundo que se intentó modelar a partir del fin de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles comienza a fracturarse y comienza a existir un desafío a este mundo o a este orden mundial. Vamos a tener la invasión italiana de Etiopía en 1935, en la cual Chile, siendo parte de la Liga de Naciones, va a tener un papel muy importante y muy destacado. Por otro lado, tenemos la conformación y la victoria del Frente Popular en España y en Francia en 1935 y 1936, y este Frente Popular es abiertamente antifascista, y este también va a tener repercusiones sobre la política exterior latinoamericana y especialmente sobre la política interior chilena. Por otro lado, va a iniciarse la guerra civil en España, que va a tener una duración, allí dice 1945, pero es 1939, disculpen el error de la lámina,
La Guerra Civil Española va a estar entre 1936 y 1939 y muchos historiadores hablan de esta guerra como el prólogo de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, en donde se va a combatir ideológicamente y va a utilizarse las nuevas tácticas y las nuevas armas que posteriormente serán utilizadas de manera generalizada durante el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, vamos a tener las leyes de Nuremberg en 1939, 1936. Estas láminas las realicé yo el día de ayer y no sé qué me sucedió. Pido disculpas nuevamente. Las leyes de Nuremberg en 1936 van a generar una grave distorsión a las relaciones internacionales porque se va a retirar a los ciudadanos judíos la nacionalidad. Esto, sobre todo, va a generar un gran éxodo, pero que inicialmente entre 1936 y 1939 no va a tener grandes repercusiones internacionales porque los judíos alemanes representaban menos del 1% de la población alemana. Incluso los acuerdos de La Haya de protección a las minorías aseguraban esta protección internacional a minorías que representasen el 1% de una nación. Como los judíos alemanes no llegaban a ese número, por supuesto, internacionalmente no va a haber una gran repercusión. Sin embargo, en Chile, observando lo que sucedía allí, sí va a haber una actuación importante de la que hablaremos más adelante. Por otro lado, la anexión de Austria entre el 11 y 13 de marzo de 1938, la anexión de los Sudetes y Checoslovaquia en octubre de 1939 y la anexión a Alemania de Memel en 1939 va a crear un cambio en el mapa europeo y además de eso ya se puede observar dentro de toda la política exterior de que la política expansionista alemana iba a terminar desembocando en una guerra. Por otro lado, los reclamos territoriales a Polonia en 1939 comienzan a observarse ya vestigios de un conflicto con Polonia. Además, Polonia, entendiendo los ejemplos de lo que sucedió en Austria, lo que sucedió en Checoslovaquia, toma también medidas diplomáticas y medidas de alianzas, sobre todo con Francia y el Reino Unido, para salvaguardarse. Por otro lado, Alemania va a tener un pacto de no agresión con la Unión Soviética que teóricamente contradecía todas las visiones políticas internacionales enfocadas en frentes populares, porque el gran enemigo de la extrema derecha o el gran enemigo nacionalsocialista va a aliarse con el bolchevismo. En este caso es un pacto de no agresión, pero posteriormente se pueden observar que existían cláusulas secretas en las que se repartían no solo el territorio polaco, sino la hegemonía dentro de Europa Central. ¿Cómo estaba Chile frente a estos problemas entre 1935 y 1939? En la invasión italiana a Etiopía, Chile pertenecía al Consejo de la Liga de Naciones y votó a favor de sanciones contra Italia. Sin embargo, este voto inicial posteriormente va a salvar su voto cuando se hable de cuáles son esas sanciones que se deben hacer contra Italia. Esto muy probablemente va a depender o va a ser parte de que Italia y Chile tenían muy buenas relaciones con respecto a su posición frente a la Liga de Naciones y que incluso Italia hizo un lobby importante para que Chile pudiese entrar dentro del Consejo. La abstención de Chile en esta votación final fue vista por el gobierno italiano como un voto de simpatía o un voto a favor de Italia. Por otro lado, en 1936, emulando los frentes populares europeos, se va a crear el Frente Popular en Chile, en el cual un partido de centro, que es el Partido Radical, va a llevar a la presidencia a Pedro Aguirre Cerda en 1938. Y este presidente va a hacer un cambio importante en la política exterior chilena durante su mandato. Por otro lado, la Guerra Civil Española, como dijimos, va a ser una guerra muy novedosa en el mundo por su posición
ideológica y la participación internacional dentro de los bandos. En Chile o en Madrid va a haber una situación importante de asilados en la embajada chilena, de simpatizantes de los sublevados. Van a solicitar asilo en la embajada chilena, y durante prácticamente todo el conflicto van a estar allí. Esta embajada va a tener momentos de gran tensión con el gobierno republicano, que exigía la entrega de estas personas, y el gobierno chileno va a defenderlos con mucho ahínco. Esto va a dar mucho prestigio internacional a Chile. Posteriormente, cuando Madrid cae en manos de los sublevados, los asilados van a ser simpatizantes de la República, y Chile los va a defender de igual manera. Esto, como dijimos, va a generar un gran prestigio internacional para Chile, lo que va a hacer además que Chile tenga muy buenas relaciones con distintos países, más allá de las relaciones diplomáticas formales. Por otro lado, va a haber una serie de asilados. El drama que se vivía en Europa con los asilados de la guerra civil, más los asilados o las personas que huían de las leyes de Nuremberg, van a buscar muchos de ellos entrada a Chile. En el gobierno de Alessandri se va a tomar decisiones importantes con respecto al acogimiento de migrantes judíos. Solamente se permitía la entrada de 50 familias al año, mientras que cuando llegue Aguirre Cerda va a ser una política de puertas abiertas. Y durante este periodo, muy corto periodo, 1938 y 1939, van a entrar aproximadamente entre 7.000 y 10.000 judíos a territorio chileno, más los asilados de la guerra civil. Por otro lado, las anexiones de Alemania, de Austria, los Sudetes y Memel, van a ser reconocidas por Chile de facto, más no de jure. Lo que quiere decir que para el gobierno chileno había que esperar que hubiese un acuerdo internacional que aceptase realmente estas anexiones. ¿De qué manera el gobierno chileno, además, no solamente no va a aceptarlas de jure, sino que va a mantener los consulados abiertos en estas naciones y va a tener reconocimiento de estas naciones como autónomas? Por otro lado, vamos a finalizar el año 1939 con lo que se conoció como el Affair de los Judíos, en el que se descubrió una serie de irregularidades en la entrega de visas judíos, y culminó con la acusación constitucional del ministro de Relaciones Exteriores, Abraham Ortega, la cual en la Cámara de Senadores fue rechazada. La relación de Chile con los países en guerra, acá los tenemos numerados desde los aliados hasta los países del eje. Con Estados Unidos, con Chile, Chile iba rumbo a la dependencia latinoamericana, y Chile era parte de esto, el poder industrial y el poder económico de Estados Unidos. Las relaciones con el Reino Unido eran de cordialidad histórica. Igualmente había un intercambio comercial importante, pero ya Estados Unidos lo había suplantado como principal socio comercial de Chile. Por otro lado, con Francia igualmente existían relaciones de cordialidad, no tan profundas como con el Reino Unido, pero igualmente profundas. Con Italia, las relaciones estaban en crecimiento, eran, podríamos decir, de corta data. Se habían intensificado con la llegada del del fascismo al poder en Italia, pero principalmente con la llegada del presidente Pedro Aguirre Cerda, dentro de la crisis de los mercados de salitres. Italia se convirtió en un gran consumidor. Chile era su principal proveedor de salitre. Por alguna razón, Italia no consumía salitre sintético y prefería el salitre chileno. Y esto hizo que Italia y Chile tuviesen unas relaciones que iban en crecimiento, con una visión ganar-ganar.
Por otro lado, las relaciones con Japón también eran de un acercamiento, y también este acercamiento iba en crecimiento aún antes de la guerra. Las relaciones con Alemania eran de amistad, cordialidad histórica y también de crecimiento e intercambio. Dentro de la política exterior alemana se buscaba tener una fuerte presencia en Sudamérica con respecto al intercambio comercial, y Chile era uno de estos países con los cuales se veía un interesante mercado en crecimiento, y esto generaba importantes oportunidades comerciales para ambos países. Por otro lado, tenemos que ya la guerra desde que comienza, vamos a tener las conferencias interamericanas. Chile históricamente y tradicionalmente ha sido un país, no podríamos decir aislacionista, pero que a quien no le ha gustado mucho la integración, y en las conferencias interamericanas fue así más o menos. Aunque votaba dentro de políticas de integración latinoamericana, igualmente mantenía la necesidad y la importancia de la independencia de cada una de estas naciones. Como lo dijimos, cuando comienza la guerra, la neutralidad de Chile fue decididamente pro-aliada, como casi toda América Latina, o como, sí, toda América Latina. El reconocimiento, esto lo podemos ver como Chile va a reconocer al gobierno polaco en el exilio y va a abrir relaciones con este gobierno, aunque no se llegó a abrir una embajada del gobierno polaco en Chile. Igualmente sí hubo un reconocimiento, e incluso Chile fue el representante de este gobierno polaco en el exilio ante los gobiernos de Hungría y de Bulgaria. Por otro lado, tenemos que Chile, junto a los países latinoamericanos, va a elevar protestas frente a la invasión de Holanda, Bélgica, Dinamarca y Noruega por ser la violación de la neutralidad de países que, al igual que ellos, habían decidido no participar en la guerra con ninguno de los bandos enfrentados. La neutralidad chilena va a tener una serie de ventajas importantes, sobre todo ventajas comerciales, pero también desventajas importantes, sobre todo el tema de no poder, en tema marítimo, sobre todo, ser garante de esta neutralidad. Por ejemplo, los combates que se daban entre las embarcaciones del eje y las embarcaciones de los aliados se estaban dando en cualquier lugar de Latinoamérica, en cualquier costa, y los países representantes de sí mismos no eran capaces de poder defender su soberanía ni evitar que estos combates se llevasen a cabo. En 1941 va a haber un punto de inflexión importante, que va a ser el ataque japonés a Pearl Harbor, y en la conferencia de Río de Janeiro se van a enfrentar tres visiones. Una visión encabezada por El Salvador y Venezuela, en la cual se aspiraba a que la América Latina entera entrase en guerra al lado de Estados Unidos. Una visión más neutralista, neutralista, pero de ruptura de relaciones, encabezada por Brasil y por el gobierno de Perú. Sobre todo la visión del presidente de Perú era bastante realista, y decía que había que aceptar que si Japón era capaz de derrotar a Estados Unidos, los próximos iban a ser Latinoamérica, y que las flotas latinoamericanas juntas no iban a ser capaces de impedir esto. Por lo tanto, había que romper relaciones con el eje y ponerse del lado de Estados Unidos para evitar esa derrota. Y finalmente, unas visiones más autónomas llevadas a cabo por Argentina y Chile, en las cuales se oponían a romper relaciones, se mantenía la neutralidad, y se esperaba a que sucediese en el futuro. Tenemos, por otro lado, dentro de Chile, la opinión pública va a estar bien, se va a caldear bastante con el hundimiento del vapor Tolten en aguas norteamericanas. Este hundimiento llevó a una investigación. En ese momento se llegó a la conclusión de que fue hundido por un barco, por un submarino no identificado. Actualmente sabemos que fue hundido por un submarino alemán, pero en condiciones en las cuales navegaba como barco en condición de guerra,
mientras la situación de este barco era de una bandera neutral. Por otro lado, tenemos el caso de los espías alemanes y el Departamento 51, el Departamento 50, al cual el FBI posterior a la guerra le hizo un gran reconocimiento por su lucha contra las células de espías alemanas. Se creía que había unas células de espías muy importantes y que el gobierno chileno las desconocía, pero posteriormente se supo que el Departamento 50 siempre estuvo sobre estas células y había logrado desarticularlas. La opinión pública chilena estuvo bastante influenciada muy a favor de los aliados. Había una minoría que, sobre todo dentro de las colonias descendientes, que simpatizaban con la causa del eje, pero sobre todo había una posición de la Iglesia Católica que era neutral, pero, por ejemplo, cuando se dio la batalla de Monte Cassino en Chile, se recomendó tomar esta batalla y sobre todo el bombardeo a la abadía de San Benito con mucho cuidado, porque dentro de la opinión pública podría generarse un sesgo en contra de los aliados. Ya en 1943, luego de muchas presiones por parte de Estados Unidos, el gobierno chileno decide romper relaciones. En la prensa va a haber mucha actividad, sobre todo de los neutralistas. Podemos decir que la opinión pública y la situación de los políticos internos eran principalmente neutralistas a favor de los aliados y neutralistas, y una minoría muy pequeña neutralistas también a favor del eje, y una minoría con poca participación política, lo que quiere decir que tenían poco alcance en la toma de decisiones, pero que tenían un alcance importante dentro de los medios de comunicación. Por eso, cuando en la actualidad vemos hacia el pasado y observamos sobre todo la fuente hemerográfica, podemos ver que sí tenían mucha presencia, pero en la toma de decisiones estaban bastante alejadas de ellas. Para este momento, Chile se va a convertir en un gran proveedor, sobre todo para la industria bélica, de cobre y de salitre, y va a generarse grandes oportunidades comerciales para Chile. Como conclusiones rápidas, tenemos que la neutralidad chilena no debe confundirse con una simpatía pro eje, sino con la tradición chilena de no inmiscuirse en guerras extranjeras, en primer lugar, y la aspiración de autonomía en la toma de decisiones. Por otro lado, a pesar de la distancia geográfica, Chile no fue un actor de tercer orden, fue representante muy cercano de países que fueron ocupados, por un lado, también fue representante de países del eje y también fue representante de países aliados, dependiendo del lugar donde estuviesen. Por otro lado, la guerra representó para Chile oportunidades de desarrollo e incremento de exportaciones importantes que lamentablemente no se mantuvieron en el tiempo posterior a la guerra. Y finalmente, los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos entendieron siempre los alcances reales de Chile. Esto es muy importante porque los discursos del Poder Ejecutivo y la visión del Poder Ejecutivo siempre estuvo enmarcada en los intereses de Chile y comprendiendo los verdaderos alcances de la nación. Una de las razones para no declarar la guerra a Japón era que Chile no estaba en condiciones de defender ni su costa ni su soberanía marítima frente a la Armada de Japón. Por otro lado, dentro de la misma Europa, una de sus visiones y de sus posiciones neutralistas era la defensa del gran número de chilenos que vivían en Europa y que podían quedar sin una defensa diplomática o internacional si se rompían relaciones. Además de que Chile podía seguir siendo representante de países que estaban en guerra y defender los intereses de las personas de estas naciones en estos países. Y con esto terminamos el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y quedamos para la discusión. Creo que me pasé un poco, discúlpenme. No se preocupen. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias, Froilán. De verdad, dos presentaciones realmente extraordinarias.
En nombre de la Escuela de Humanidades y de la carrera de Historia se la agradezco enormemente. Nos quedan poquitos minutos, diría yo, que nos pasamos levemente, pero si alguien quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención, bienvenido sea. Así que ojalá lo más sucinta posible para que los presentadores puedan responderla también de la misma forma. Adelante, no sé si alguien quiere preguntar algo, desconecta el micrófono, levanta la mano, no sé, como estimen conveniente. Al placer. Froilán, adelante. Te vas a Sí. autopreguntar. No, Dale, muchas dale. gracias. No, me pareció excelente la presentación de Franklin y quería consultarle si dentro de la documentación de lo que ha estado analizando encontró algunos indicios, explicaciones de si hubo cambios en las etapas de neutralidad. Es decir, sabemos que Chile declaró la guerra, la neutralidad desde el comienzo del conflicto. El conflicto se fue extendiendo varios años y conforme se fue extendiendo, la influencia militar y diplomática de los Estados Unidos fue creciendo. Entonces, si hubo algún cambio, diálogo, tensión en el manejo en la conducción de esa neutralidad del 39 al 45. Eso. Sí, bueno, cuando inicia la guerra, desde el principio todos los representantes chilenos en el exterior avisan que va a ser una guerra global y que va a ser una guerra que se va a extender al menos 4 años como la anterior. Inicialmente, como tú mismo lo dijiste, hasta finales de 1942 se pensó en la posibilidad de que Alemania fuese el vencedor de la guerra. Y esto va a tener una gran influencia en la toma de decisiones de no romper relaciones con el eje, porque si Alemania salía vencedora, podía tomar represalias en contra de los países que rompieron relaciones. Sin embargo, ya dentro del gobierno de Chile se había tomado la decisión de mantenerse neutral y de ir alejándose paulatinamente del eje, mientras ya después de la batalla de Stalingrado es claro, no que Alemania está vencida, pero que Alemania no iba a ganar la guerra. Eso va a hacer entonces que haya un alejamiento. Sin embargo, la política exterior chilena, si hubiese sido por ellos, yo creo que toda la guerra hubiesen sido neutrales, como en la Primera Guerra Mundial. No hubiesen tomado la decisión de romper relaciones. Sin embargo, la presión de Estados Unidos sí estuvo muy presente, sobre todo la presión comercial. La ley de préstamos y arriendos fue utilizada muy fuertemente como arma política en contra de Argentina, principalmente de Argentina, pero también contra Chile. Y Chile tenía además, o ha tenido históricamente, el problema con Bolivia y con Perú, lo que hacía entender también a los diplomáticos que en un acuerdo de paz posterior, si Chile seguía siendo neutral, podría quedar fuera de esas mesas de negociaciones y podría nuevamente intentar reconfigurarse el mapa acá en Sudamérica. Esas fueron las principales decisiones o los principales componentes de la decisión de romper relaciones. Sin embargo, no se declaró la guerra, sino hasta el final a Japón únicamente. Excelente. Muchas gracias, Franklin. Hay una manito levantada de Roberto Pérez. Adelante, Roberto. Hola. Adelante. Sí. David Petit, adelante. Estoy Hola, buenas tratando tardes. Oh, Adelante, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Muchísimas gracias. Disculpen que no tenga cámara, pero estoy en la casa arreglando varias cosas. Saludos,
Franklin, saludos, Froilán, excelente espacio. Fran, que lo conozco hace tiempo, me llamó la atención algo que mencionaste, pero no profundizaste en un caso de creo que una acusación constitucional sobre un ministro, creo. Me llamó la atención, ¿no? En el sentido de qué pasó allí, ¿no? Si fue un apoyo directo a alguna de las partes, o si puedes hablar un poco al respecto. Muchísimas gracias y de verdad un gran abrazo. Excelente, excelente. Muy bien, muchas gracias. Lo que sucedió fue que existía irregularidad, sobre todo en el consulado de Stuttgart, en el otorgamiento de visas. Y la irregularidad no era el número de otorgamientos, porque como lo dijimos, la política del gobierno era de puertas abiertas, sino el cobro de coimas a estas personas que solicitaban visas. El ministro destituye a este cónsul y el cónsul regresa de Alemania a Chile y junto a un grupo de diputados generan una acusación en la cual inicialmente parecía que era bastante contundente. Sin embargo, dentro de la investigación se llega a la conclusión que varios de estos documentos que se utilizaron para la acusación contra el ministro habían sido forjados. Tenían la papelería y tenían los timbres de efectivos de los ministerios y los timbres de los consulados, pero cuando se hizo la investigación profunda, estos timbres eran copias y los documentos entonces pasaban a ser sospechosos de ser forjados. Además de esto, dentro de Chile, hubo una gran movilización, sobre todo de estos migrantes que habían llegado gracias a la política de puertas abiertas, que se firmaron muchas cartas y igualmente fueron testigos en los que dijeron que ellos no habían pagado ningún tipo de coima para llegar acá y que era absurdo además, ya que lo único que se les pedía era un documento de identidad. Era absurdo pagar algún tipo de coima. Y allí se desestimó esa acusación constitucional. Bien, excelente. Oye, hay más manitos levantadas, les pido las disculpas, pero teníamos solamente una hora para esta actividad, pronto vendrán más, así que les pido mil disculpas que no nos podamos extender. Además, Franklin y Froilán tienen que continuar con sus labores académicas, profesionales, así que de verdad les agradezco muchísimo la participación a todos y a todas. Franklin, Froilán, queridos amigos, muchas gracias por estas grandes exposiciones, de verdad que a los que nos gustan estos temas, además de contener mucha información, muchas reflexiones, bueno, hizo que las presentaciones fueran súper amigables, muy didácticas, y al menos yo aprendí muchísimo, así que de verdad que muchas gracias a todos y los dejo invitados entonces mañana, bueno, Franklin y a ti, Fernanda, también, los dejo invitados para que mañana puedan asistir a la charla del doctor Claudio Ellis, que es quien se va a referir al asalto del Morro Arica, pero desde una perspectiva literaria. Así que va a estar muy entretenido eso, así que los vamos a dejar invitados a esa actividad. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes, cuídense mucho y nuevamente gracias por haber asistido a esta actividad. Que estén muy bien, saludos a todos y a todas. Gracias, chau, chau. Nos vemos, saludos. Muchas gracias. Chao amigos. Saludos, Muchas gracias. muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos.